Bien, hoy como más de uno habrá recibido mensajes de grupo o de Face u otros medios, felices Pascuas. Quiero que me acompañen al libro de Éxodo a modo de introducción, a modo de tener una idea qué significa la Pascua, a qué nos referimos nosotros, porque por la gracia de Dios somos sus hijos, qué significa la Pascua. En la antigüedad, allí en el pueblo de Israel, cuando estaba cautivo, todavía en Egipto, nos dice el relato del libro de Éxodo, capítulo 12, que una de las plagas que vinieron para que el pueblo de Israel fuera librado fue la muerte de los primogénitos. Y allí en versículo 21 del capítulo 12 de Éxodo, dice: entonces Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: sacad al rebaño corderos para vosotros según vuestras familias, y sacrificad a la Pascua. Y tomaréis un manojo de hisopo y lo mojaréis en la sangre que está en la vasija, y untaréis con la sangre que está en la vasija el dintel y los dos postes de la puerta, y ninguno de vosotros saldrá de la puerta de su casa hasta la mañana. Pues el Señor pasará para herir a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes de la puerta, el Señor pasará de largo aquella puerta, y no permitirá que el ángel destructor entre en vuestras casas para heriros. Y guardaréis esta ceremonia como ordenanza para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Guardaréis esta ceremonia como ordenanza para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Y cuando entréis a la tierra que el Señor os dará, como ha prometido, guardaréis este rito. Y sucederá que cuando vuestros hijos os pregunten qué significa este rito para vosotros, vosotros diréis: es un sacrificio de la Pascua al Señor, el cual pasó de largo o pasó por alto las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Y el pueblo se postró y adoró. Los hijos de Israel fueron y lo hicieron así, tal como el Señor había mandado a Moisés y a Aarón, así lo hicieron. Oremos. Amado Señor, te damos muchísimas gracias por este tiempo, Señor, donde podemos estar reunidos, un grupo de tus hijos. Señor, gracias por las visitas que tenemos en esta tarde también, que aún no son tus hijos, pero deseamos de todo corazón de que prontamente, Señor, ellos puedan formar parte de tu gran familia. Señor, gracias porque tú eres todopoderoso. Tú no estás limitado para poder salvar, porque no depende del carácter de las personas, no depende de la familia en que nació, no depende, Señor, del trasfondo cultural, no depende de nada, de nada de eso, sino que depende 100% de ti, y tú eres el Todopoderoso. Gracias, Señor, porque podemos confiar en el poder explosivo, como hemos estudiado en Romanos 1, del Evangelio. Señor, que una vez más podamos meditar en tu palabra. Ayúdanos, Señor, a examinar nuestros corazones, Señor, y también poder tomar en serio, Señor, tu palabra y lo que realmente el pecado significa para ti. En el precioso nombre de Jesús oramos. Amén. Bueno, tenemos acá el relato de Éxodo, donde vemos qué es lo que realmente significa la Pascua. Pascua, precisamente como dije, el versículo 27 está ahí, dice: el pasar por alto. O sea, toda aquella casa que tenía la sangre de cordero en el dintel de la puerta y en sus dos postes, el ángel que iba a herir a todo primogénito pasaba por alto. Si ustedes continúan con el relato de Éxodo 12, van a ver que en toda casa entró
El ángel hirió a todo primogénito, y aún dice que el primogénito del ganado también fue muerto. Entonces, si tratamos de remontarnos a ese hecho, aquel momento, en toda casa había aflicción, menos en la casa de los que habían creído la palabra de Dios y habían matado ese cordero y habían pintado el dintel y los dos postes de su casa. Y entonces el ángel iba a pasar, dijo, por alto, iba a pasar de largo, y en esa casa no iba a morir ningún primogénito. Eso es lo que realmente significa la Pascua, pasar por alto. Entonces, ¿qué significa la Pascua aún para nosotros? ¿Tenemos que matar un cordero y pintar los dinteles de la puerta, los postes, el portillo? No. Gracias a Dios por el Cordero Pascual, que es nuestro Señor Jesucristo. En la semana estuvimos viendo en casa acerca de cuántas veces se les pregunta a las personas si se creen ser buenas personas, y cuántas de ellas responden que sí, se consideran buenas personas. Buenas personas. Y es interesante ver sus respuestas, no solamente que dicen que son buenas personas, sino que comienzan a dar ejemplos, por qué, o a justificar por qué son buenas, o se consideran buenas personas. Y siempre el estándar que usan es el estándar hacia sus semejantes. Yo no maté a nadie, yo no robé ningún banco. Pero cuando esas personas son confrontadas con la ley divina de Dios, son mentirosos, son ladrones, son adúlteros, y así podemos enumerar. Han tomado el nombre de Dios en vano. La justicia de Dios. Y muchos de ellos dicen que Dios no puede ser tan malo de que haya diseñado o exista un infierno. Dios tiene tanto amor que no puede ser posible. Y todo el tiempo, de acuerdo a los pasajes de la palabra de Dios, y bueno, lo que estuvimos cantando recién también, yo creo que, por lo que la Biblia nos enseña, la manifestación más notable, más evidente de la justicia de Dios es la cruz. Porque Él sí, como dice en Juan, que hemos leído la semana pasada, leíamos cuando Él lava los pies a sus discípulos, en Juan 13:1 dice que Él los amó hasta el fin. Sí, es verdad, tiene un amor incondicional. Pero ese amor incondicional es 100% justo, porque la Biblia nos dice, nos enseña en Habacuc 1:13 que Dios es muy limpio de ojos para ver el mal. En el libro de los Salmos nos dice que Él está airado con el impío todos los días. ¿Y cómo esta gente dice que no puede existir un infierno porque Dios no puede ser tan malo? Dios perdona todo. Sí, gracias a Dios que nos perdonó a través de Jesús, su único Hijo, y a través de la obra que Él llevó a cabo. Porque solamente Jesús, como dice la Biblia, vivió una vida santa, perfecta. Cuando en la Biblia encontramos que mismo Jesús decía, sed pues perfectos vosotros como vuestro Padre es perfecto, ¿quién de nosotros puede ser perfecto a ese nivel de perfección? Nadie. La Biblia también nos dice que podríamos guardar 9 mandamientos al pie de la letra y fallar en uno. Y la misma Escritura dice que nos hace culpables como si falláramos en los 10. Entonces no hay, la Escritura vez tras vez nos declara, y en el libro de Romanos capítulo 3 nos dice que no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos a una nos desviamos. Si vamos por favor a Isaías 53, nos dice el profeta,
versículo 6 del capítulo 53 de Isaías nos dice que todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre Jesucristo, su único Hijo, la iniquidad de todos nosotros. Pero todos nosotros hemos citado más de una vez el Salmo 51, donde David nos dice que en maldad hemos sido formados, en pecado nos concibió nuestra madre. Si Dios no fuera 100% justo, así como es 100% amor, 100% de forma súper equilibrada, cada uno de sus atributos, no podemos enfatizar uno más que el otro. Dios es amor, Dios es justicia. ¿Y cómo lo vemos? A través de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Porque lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario es lo que vos y yo debíamos pagar, y aún así ni vos, ni yo, ni nadie lo hubiese podido saldar. Por eso existe lo que la Biblia llama infierno, un lugar de tormento eterno, castigo eterno, donde dice el fuego no se apagará y donde el gusano no morirá. Se quiere decir claramente en la Escritura que es un lugar donde nosotros vamos a estar si no arreglamos nuestras cuentas con Dios por producto de nuestros pecados, de todos nuestros pecados, porque todos pecamos y estamos separados de la gloria de Dios. Y es un lugar por nuestro pecado que no vamos a tener un momento, un instante donde podamos decir, saldamos nuestra deuda, saldé mi deuda de pecado. Una sola persona en todo el universo, una vez y para siempre, como dice la Escritura, y que se llevó a cabo nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. La justicia de Dios. Dios es justo. Y nos llena el corazón saber de que nuestro Dios es justo. Abraham decía allí en Génesis, el juez de toda la tierra, no ha de hacer lo que es justo. Claro que sí. Dios es justo. Y por eso es extraordinario Dios es extraordinario, infinitamente extraordinario. El plan que diseñó para salvarnos es extraordinario. Que nosotros, viles pecadores, como recién cantábamos, viles pecadores, merecedores de un castigo eterno, seamos salvos por gracia, es extraordinario. Y nos quedamos cortos con nuestras palabras. Y citamos lo que la Biblia nos ha dejado al alcance de nuestras manos y descansamos y repetimos eso y lo atesoramos en nuestro corazón y nos regocijamos y nos alegramos en el Señor. Pero nuestras palabras quedan muy cortas, son muy pocas, muy escasas, y volvemos a repetir una y otra vez las mismas porque no podemos expresar la grandeza de Dios. Job dice que aun cuando el hombre razone quedará como abismado, como acalambrado la mente. Es infinitamente maravilloso nuestro Dios, pero es infinitamente justo, y damos gracias a Dios por su justicia, porque no es que nos ama a tal punto que estuvo dispuesto a dar su vida y entonces que eso significa que no importa nada. Sí que importa, porque fueron nuestros pecados, como ahora vamos a leer ahí en Isaías, el capítulo 53, yo leí el 6, vamos a leer el versículo 3, dice: fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores y experimentado en aflicción, y como uno de quien los hombres esconden el rostro, fue despreciado y no le estimamos. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Con todos nosotros le tuvimos por azotado y herido de Dios y afligido. Mas Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo de nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas hemos sido sanados.
Dios Padre cargó todos tus pecados, todos mis pecados, en la persona de su Hijo unigénito Jesucristo. Y descargó su ira justa, porque cuando miró a Jesús estaba cargado de pecado, no de él, sino los tuyos y los míos, todos los tuyos, todos los míos. Y Jesús soportó. Si bien sabemos, la Escritura dice, si era posible que ora a su Padre, si era posible que pasara de él esa copa, pero que no se hiciera su voluntad, sino la de su Padre. Por lo que hemos estudiado en el Evangelio de Juan, todo el tiempo Jesús dice, al comienzo del ministerio, dice, aún no ha llegado mi hora, aún no ha llegado mi hora. Y después dice, porque la hora había llegado. Pasó esto porque la hora había llegado. Lo tenemos a Pedro queriendo defender en el arresto de Jesús, queriéndolo defender con una espada cortándole la oreja a uno de los siervos. Y Jesús le dice, ¿qué haces, Pedro? ¿Qué haces, Pedro? ¿Vos pensás que yo necesito de tu espadita para defenderme? Todo el tiempo, desde el nacimiento, de la concepción, nacimiento, toda su vida terrenal, cuando querían apedrearlo, él vino con un propósito y lo cumplió 100%. Él se le escapaba de entre el medio y no podían apedrearlo. Porque aún no había llegado la hora. Querían echarle mano, no podían echarle mano, porque aún no había llegado su hora. Y cuando llegó la hora parecía el corderito, como dice la Escritura, más indefenso de todos. Expuesto a la burla, al insulto, a los latigazos, al escarnio, a la crucifixión misma. Y él todo el tiempo, por momentos, él declara diciendo, Padre, perdónalos, porque no saben qué hacen. Otra de sus palabras en la cruz fue a Juan y a María, diciéndole, ahí tu madre, ahí tu hijo. En ningún momento registra en ninguno de los evangelios a Jesús lamentándose y diciendo, ay, pobre de mí que estoy acá, y esto lo estoy haciendo por ustedes, y ustedes no valoran nada, y ustedes esto, y ustedes lo otro. Y en el tiempo donde, en el momento más crucial de su vida física, donde dice, consumado es evidente por lo que la Biblia nos muestra, que él no es que a cuenta gota fue muriendo, y no, como escuchábamos recién, que dice Juan 10, yo tengo poder para poner mi vida y para volverla a tomar. Cuando llegó el cumplimiento de que entregaba su vida, la entregó. Y cuando llegó el momento de tomarla, la tomó. Porque Él es Dios. Como hemos estudiado hace varios domingos atrás. Solo Dios nos puede salvar de Dios. Solo Dios, Jesucristo, encarnado, nos puede salvar de la ira justa de Dios Padre. Y Él pagó el gran precio. Él fue herido, como leíamos recién, por nuestros pecados. Él experimentó lo que cada uno de nosotros tendría que haber experimentado, y aún así, como dije hace un momento, no nos hubiésemos podido salvar, porque nadie tiene la capacidad para poder soportar la ira justa de Dios. Hoy pensaba mucho, mientras que respondía a algunos mensajes y que me mandaban por felices Pascuas y demás. Yo digo, no tenemos ni idea de lo que es la Pascua, lo que realmente Jesús hizo en la cruz del Calvario. Pensamos, o se comenta lo del huevito de Pascua, lo del conejito y lo de esto y lo del otro, y perdemos en cuenta la verdadera esencia de la Pascua, el verdadero significado de la Pascua. Y como hemos hablado en varias oportunidades también, y esto no en el mundo
incrédulos, sino en el mundo, nosotros los creyentes. Jesús, todo eso que sufrió y que vino a hacer a este mundo fue por nuestros pecados. Y es lamentable, pero tristemente muchas veces nos hemos tomado cierta licencia para, como decía la vez pasada Juan Manuel Bach, para hacer chistes del pecado. Lo que el Señor llama pecado es pecado. Nosotros, si hemos conocido la verdad, no deberíamos hacer ningún tipo de chiste, de broma con el pecado. Porque pensar por un momento, fue la justicia de Dios que cayó sobre la persona de Cristo porque estaban todos tus pecados y mis pecados. Y me pregunto y me sigo preguntando y me sigue doliendo el corazón de pensar de que yo, ¿quién soy yo para hacer bromas de pecado? O para no tomar o no darle la seriedad que se merece la Biblia, las ordenanzas de Dios. Lo tomo con cierta liviandad. ¿Quién soy yo para darme esa licencia? ¿Quién soy yo? Y pienso muchas veces, si es así, si es una forma constante, es muy probable porque lo que la Biblia me muestra, por lo que la Biblia me enseña, que quizás no conozco la verdad. Por eso me tomo ciertas licencias con cierta frecuencia, no solamente para pecar, sino para hacer incluso hasta bromas por el pecado. Cuando Jesús tuvo que soportar la ira justa de su Padre, porque en Él había sido puesto todos mis pecados, todas mis maldades, todos tus pecados, todas tus transgresiones, molido por mis iniquidades, molido por tus iniquidades. Es el precio que tuvo que pagar para que vos y yo pudiéramos ser reconciliados con Dios Padre. Es el precio que tuvo que pagar para que no recibiéramos el castigo eterno en el infierno, sino para que pudiéramos disfrutar de su paz, la cual sobrepasa todo entendimiento, para que podamos tener una esperanza viva de que ya no estamos más bajo el yugo de la esclavitud del pecado. Ese fue el pago. Como hemos visto y estudiado para Navidad, Él nació para morir. Con ese propósito nació. Con ese propósito se vistió de humanidad. Todo lo que dejó en un solo momento, relatan los evangelios que Él llama a su Padre Celestial Dios. Y en ese momento, por lo que relata la Escritura, es en el momento donde realmente está cubierto de pecados, cubierto por todos nuestros pecados, y siente la espalda de su Padre Celestial, aquel que ha tenido una comunión íntima por siempre. Pero hay un momento que es interrumpida esa comunión, la cual hoy por hoy nosotros ninguno sabe cuál es esa comunión. Pero Jesús nos deja en su palabra, a través de los evangelios, que solamente Jesús dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es la única vez que figura cuando Él se refiere a su Padre como Dios. Es la única. Si no siempre mi Padre que está en los cielos, mi Padre, mi Padre, mi Padre. Él llevó todas tus iniquidades. En 2 Corintios también nos dice la Escritura: capítulo 5, versículo 21. Al que no conoció pecado le hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios. Jesús no conoció pecado, pero voluntariamente en el seno mismo de la Trinidad decidieron que en un momento, cuando se cumplieran los tiempos, que Él se debía vestir como nosotros, vestirse de humanidad, y que Él cargara el pecado de todos nosotros, y que Él soportara la ira justa de su Padre Celestial,
porque era el único capacitado, el único que podía vivir una vida justa, el único que podía saldar esa deuda de pecado que ninguno de nosotros podría y podrá, ningún ser humano. Y no solamente eso, sino que Pablo nos dice, continuando el verso 21, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él, como cantábamos recién, para que fuéramos declarados justos. No solamente fue saldada nuestra deuda de pecados con Dios, sino que en nuestra cuenta fue puesta la justicia de Cristo. Y también hemos estudiado las cartas del apóstol Juan, donde claramente nos dice que si realmente vivimos en pecado, practicamos el pecado como estilo de vida, es porque, dice Juan, dicho en otras palabras, no te engañes. Si vivís una vida de pecado, no sos un hijo de Dios, no andás de la verdad. Tu corazón, tu carácter es mentiroso. Y el apóstol Pedro nos dice en su carta también que si hemos sido renacidos por la palabra de Él, vamos a desear su palabra, vamos a desear vivir acorde a sus instrucciones, a sus mandatos, a sus estatutos. Y vamos a desear su palabra como la leche, así como un bebé recién nacido que quiere la leche de su mamá. Y la forma que lo manifiesta es a través del lloro, porque desea. Y el apóstol Pedro dice lo mismo, desear de la misma forma, con la misma intensidad, la leche espiritual no adulterada. Como decíamos hace un momento, si realmente hemos renacido por el poder de la palabra, esto ocurre. Si como dice Juan también, si no vivimos practicando el pecado y tratamos de alguna forma de aplacar nuestra conciencia, porque bueno, todos fallamos y todos erramos. Y bueno, Dios es tan bueno que nos perdona, y bueno, vuelvo a pedirle perdón. Y todo es justificación, remordimiento y justificación, y lo que nos llama la Biblia es al arrepentimiento. Es que realmente podamos, como dice 1 Juan 1:9, ver el pecado como Dios. Dolernos por el pecado, llorar por nuestro pecado. Y no estamos solos, porque Jesús dijo también antes de su partida que no nos iba a dejar solos, que nos iba a mandar al Espíritu de verdad, al Espíritu como un consolador. En nosotros para siempre, no de a rato, no por momento. No estamos solos. Cuando Jesús, ahí también, horas antes de ir a la cruz, les pide a sus discípulos que lo acompañen en oración, dice, ¿no habéis podido orar conmigo una hora? Y como hemos escuchado a varios predicadores acerca de la oración, muchas veces oramos simplemente para dar gracias por los alimentos. Una palabra de gratitud a la mañana porque amanezco con vida, con salud, y otra quizás a descansar, cuando apoyo la cabeza sobre la almohada. Y me pierdo la tremenda bendición de estar en una comunión íntima con Dios cuando la Biblia me enseña claramente que debo de orar sin cesar. Sin cesar. Jesús, el cual no tenía pecado, ni se hallaba engaño en su boca, él apartaba horas para hablar con su Padre Celestial. Horas. Que quiere ayudarnos y si realmente somos hijos de Él, si hemos sido renacidos por el poder de la palabra de Dios, debemos darle la seriedad que se merece. No debemos jugar con el pecado. No debemos hacer chistes con el pecado. La vez pasada escuchamos un estudio acerca de la pereza. Y muchas veces nosotros hacemos gracia o hacemos chistes con el perezoso, con la pereza. Y Dios eso claramente lo llama pecado. O con la glotonería, o con tantas otras cosas, o a veces con la homosexualidad.
Es pecado, Dios lo llama pecado, no juguemos, no juguemos. A Dios le costó la vida de su único hijo Jesús en la cruz. Por esos pecados, por todos los pecados. La mentira es pecado. Claramente el libro de Apocalipsis nos dice que los mentirosos, entre otros, los mentirosos no entrarán en el reino de Dios. Y pensamos muchas veces y le damos cierta no sé qué, que parece que la mentira no es tan grave. Que matar, sí, es malo eso. Y Dios dice que en su palabra claramente también nos dice que aún no necesariamente tenemos que quitarle la vida física a una persona. El odiar en nuestro corazón a otra persona, ya lo estamos matando en nuestro corazón. Y es ser homicida. Porque Dios nos dice a nosotros, que los cuales somos sus hijos, que debemos amar aún a nuestros enemigos. Si pensabas hasta este momento que podías odiar o no amar a tus enemigos, la Biblia te dice, Dios te dice, ama aún a tus enemigos. No solamente los que te caen bien, no los que siempre 2 por 3 te están haciendo favores, no. Aquel que te ha hecho mal, aquel que te ha hecho doler porque dijo algo, porque hizo algo. Aquel que te ofendió profundamente, amalo, debo de amarlo. Nosotros ofendimos a Dios tremendamente. Vivimos enemistados con Dios todos los días. Sin embargo, Él estuvo dispuesto, como dice en Romanos 5:8, demostró su amor infinito en que siendo aún pecadores, viles transgresores, inicuos, pagó un precio tan alto, derramando la sangre del unigénito Hijo de Dios. ¿Qué amor es de Dios? Y nosotros decimos que conocemos el amor de Dios, que hemos sido alcanzados por el amor de Dios, y en la primera de cambio que alguien nos da vuelta la cara, que no nos saluda, o que ni hablar si nos hizo algo que nos ofende mucho, como si una persona que ya no está entre nosotros, le hacemos la cruz. Ya ese murió para mí, esa persona no existe. Puedo pasar por al lado y hacerle cuenta que paso por al lado de una pared. Que no esperen nada de mí, ni un saludo, ni una conversación, ni nada bueno. No existe. Cuando Dios me ha perdonado todo. Como orábamos hace unos minutos atrás. La Biblia dice que Él usa su palabra y su Espíritu Santo para convencernos de pecado, justicia y juicio. Ustedes pueden escuchar al mejor predicador, pueden escuchar la palabra expuesta de 1000 maravillas y pueden irse a sus casas como llegar. Por eso acudimos siempre a que, en primer lugar, obviamente, que sea expuesta la palabra de Dios, pero acudimos a la ayuda del Espíritu Santo para que Él nos convenza, para que Él nos muestre claramente. Si realmente, como dice la Escritura, como dice Pablo, si estamos en la fe, que examinemos nuestros corazones, que nos examinemos frente a la luz de la palabra de Dios. ¿Qué realmente conocemos de Dios? Porque de acuerdo a lo que conocemos es de acuerdo a cómo vivimos. Dios tiene que usar su Espíritu Santo, su palabra, para perforar, como dice la Escritura, perforar nuestros corazones. Y convencernos de que, no solamente que algunas veces hacemos las cosas mal, que desgraciadamente la mayoría de los días hacemos muchas cosas mal, muchas cosas que ofenden a Dios, porque pecamos contra Él. Y Él dice que nos ha perdonado
pero eso no nos elude nuestra responsabilidad de confesar nuestros pecados y de pedirle a Él que nos ayude a poder alinear nuestro carácter, nuestras actitudes a su voluntad, a su perfecta voluntad. Necesitamos obviamente de su ayuda, necesitamos de la oración, necesitamos de la lectura de la palabra. Porque en nuestros recursos fallamos todo el tiempo, todo el tiempo. Si no nos nutrimos de la comida física para mantener nuestra salud, de la misma forma, si no nos alimentamos espiritualmente, no podemos mantenernos espiritualmente sanos. Una y otra vez he escuchado a pastores decir: ¿cuánto tiempo usás el móvil, el teléfono, para cualquier cosa? Para los jueguitos, por ejemplo. ¿Cuánto usás la compu para mirar peli? ¿Cuánto usás la tele para mirar Netflix? ¿Cuánto usás la Biblia para leer? ¿Y cuánto usás de horas del día para orar? De acuerdo al número que llegue, el resultado será de tu nutrición física, carnal y o espiritual. Por algo Dios nos dejó su palabra, para que la podamos disfrutar, leer, meditar y alinear con la ayuda de su Espíritu Santo, alinear nuestra vida a su palabra. No podemos decir que somos hijos de Dios y nunca leemos su palabra, o nunca invertimos demasiado tiempo en su palabra, en la oración, y como dice el libro de Proverbios, en reconocerlo en todos nuestros caminos, en cada una de nuestras decisiones durante el día, tener en cuenta a Dios. Esto honra a Dios, esto glorifica a Dios, o esto no glorifica a Dios, o esto es pecar contra Dios. Existe ese patrón diariamente en cada uno de nosotros, los que decimos ser hijos de Él. Si no lo tenemos en cuenta a Dios, y no usamos su palabra como un espejo, si no lo usamos como una brújula, ¿hasta dónde realmente somos hijos de Dios? Hemos dicho cientos de veces que no se trata si venís acá con regularidad, asistir regularmente los domingos, o aún lees su palabra, o aún estudiás de memoria algunos versículos. Acordate lo que Dios dice en su palabra. No pasa por lo que vos decís ser, sino por lo que realmente sos.